Bueno, amigos, muy buenas tardes. Estamos en la Plaza del Carballedo, un día precioso de sol, aquí reunidos en esta terraza, lleno de mujeres y de paisanos, más mujeres que paisanos, ¿eh? Y nosotros vamos a aprovechar ahora porque hubo una reunión, comieron todos en el restaurante de Carreño, ¿eh? Y son de la Escuela de Artes y Oficios, así que antes de nada vamos a empezar con la actualidad. Ya sabéis que empiezo con la ventanina picuda de nuevo, con todas las secciones que vamos a tener. Vamos a tener la sección en asturiano, vamos a tener la mosca cojonera, vamos a tener los cantarinos, el orvallo de estrellas y también vamos a tener, por supuesto, pues todo lo relacionado con la actualidad de Avilés, comarca y parte del extranjero. Y como estoy con este grupo reunido que acaban de comer, están tomando ahora el cacharrín. ¿Estáis tomando el cacharrín, no, Chiris? Bueno, pues voy a hablar contigo. Enséñame ese cuadro. El cuadro que me ha tocado a mí de la... Ven para acá, que si no me te pones al lado del micro no se te oye. Correcto. Primero dime tu nombre. Antonio. Antonio, preséntate para todos los avilesinos y todos los que nos ven ahora en TDT, en toda Yo soy Asturias. alumno de la pintura y bueno, se ha rifado un cuadro que me ha tocado y está pintado por María Antonia López, Muy bien. la profesora. ¿Cogiste el cuadro bien? ¿Cuánto tiempo lleves en esto de la pintura? No, este año. ¿Este Nada año? más, sí, ¿Y no me puedes enseñar algo de lo que hiciste? No, ahora No no tengo tienes nada. Pero te enseñaré, te enseñaré. Bueno, pues nada, me voy a acercar hasta María Antonia, ¿vale? Y voy a acercarme hasta María Antonia, a ver si me llega el cable. Y voy a hablar con la profesora. Ella dice que no le gusta San Luis. Cógeme aquellas mujeres, ¿eh? Y bueno, como profesora de la Escuela de Artes y Oficios. A ver cuándo ganamos ya para un alámbrico pistonudo, María Antonia, muy buenas. ¿Me dejas un poquitín ahí, mi vida? O si quieres, póngame en el cuello tuyo. No, vaya. Ya rompisteis un... Ya lo sé que no te gusta, pero bueno. Oye, qué bien se está aquí, ¿eh? A ver el argentino, que me traiga algo de beber, que estoy con la garganta seca. Bueno, voy a quitarles gafes, lo primero. Bueno, Antonia, María Antonia, ¿eh? ¿Eso de María Antonia qué era? Porque había que poner el María delante. Ay, María adelante. Bueno, un besín primero. Bueno, creo que estuvisteis comiendo ahí en Pues Carreño, sí. con tus alumnos. Celebrando el fin de curso ya. Ah, ya celebramos el fin de curso y nosotros empezamos el curso de verano. La ventanina picuda 2.0. Qué modernos somos. Ay, Bueno, chico, cuéntanos un poquitín. es que eres internacional tú. Hombre, ¿cómo lo sabes? Ahora que estamos, voy a aprovechar para decir nuestro correo, no, en este caso la dirección que tenemos en el canal de YouTube. Así que si no podéis ver Telavilés, porque lo que vais a hacer es entrar en nuestro canal que tenemos en YouTube y ven toda la programación que tenemos desde diciembre hasta ahora, todo lo que hemos grabado íntegramente. Así que en el canal, que lo rotularemos en pantalla, A en letra, 2 en cifra, A2, @telecable, no, ¿cómo es? Ah, sí, ahora me acuerdo. A2 en letra y en cifra, producciones, todo junto, y entráis en el canal de YouTube, y allí ves todos los programas de Toño. El último que hemos colgado creo que fue el del Centro Internacional Oscar Niemeyer, con la exposición de Soledad Córdoba y la de Herminio. Y de Herminio, sí, que ¿Las fuiste a ver? amigo mío, sí. Y amigo nuestro también, porque Herminio quiero decir que es una persona que está muy vinculada a Avilés y ya él estuvo mucho tiempo en Avilés. Bueno, pero vive en ¿cómo se llama? En La Caridad. En La Caridad, porque él de La Caridad, nacido en La Caridad. Bueno, pues Antonia, háblanos un poquitín. Acabasteis el curso, hemos visto ese cuadro. ¿Cuántos alumnos tienes? 40. 40 alumnos, madre del alma. Entre ellos todos los que están aquí. Hoy éramos 31, pero... Y fallaron unos cuantos. ¿Qué tal profesora es? Muy buena. Qué mentirosos sois, ¿eh? Porque está adelante. Tú empezaste tardía en la pintura, al menos a exponer, porque yo sigo un poquitín tu trayectoria, ¿eh? Pues desde el año 80 que empecé, fíjate, Bueno. ya fueron muchos años. Bueno, ya son años, pero bueno, que ya... Y además, cuéntanos un poquito las exposiciones que has hecho, y dónde es tu próxima exposición. Cuéntanos primero, a ver, la trayectoria hasta ahora. La última fue en Amaga y la próxima va a ser en junio, el día 7. Del año que viene. En junio en la Caja de Ahorros. Muy bien. En Gijón, de la Caja de Ahorros. Bueno, Eso. cuéntanos un poquito la temática de la pintura. Yo también pinto, lo que pasa es que lo tengo abandonado, ¿eh? Llevo años ya. Es así aquí a Y lo toro, cuéntanos, a lo toro ¿cómo tiene que ser? y yo pues de estas cosas Cuéntanos, no me sí, gustan. no te gustan, pero es que, amiga, te debes a la fama ya.
Claro, eres un artista. Contigo eres mundial. Eres mundial tú, Ya, pero tú eres un artista mundial. y te debes a la fama. Correcto. Pues Decirte vale. una cosa, la temática, háblanos principalmente de las primeras exposiciones, tu temática y el estilo, porque es un estilo muy subgéneris y técnica que usas, por ejemplo. Bueno, mi técnica es collage y con materia y pigmentos, que no es este que viste. Este que vimos es diferente. Es Esta diferente, es que es un otra acrílico. cosa. Un acrílico con espátula. Bueno, creo que me está llamando Fernando Alonso, pero lo siento, Chiri, que no te puedo coger el teléfono. Es que Fernando Alonso, sabéis que, a ver si lo podemos tener con nosotros también, sería bueno, porque este año creo que va a ganar la Fórmula 1, yo creo. Pues sí que ganará. Ahora ya quedó el segundo esta vez. Está en muy buena posición en la general, que estaba el primero, pues tiene que ganar venimos a hablar ahora. de pintura y salimos con Fernando Alonso. Voy a decirte una cosa, cuéntame un poquito cómo ha sido esa afición tuya por la pintura, ¿ha sido desde pequeña? Desde pequeña. Pero no te has atrevido nunca a exponer hasta que no... No, sí, desde el año 80 que empecé y no paré hasta ahora. Y no paré, si Dios ¿Con quién quiere. estudiaste? Pues estuve en artes y oficios y en talleres de experimentación de la pintura. De la pintura. ¿Y quién ha sido el maestro que más te gusta? ¿Y Pues quién- son muchos porque estuve hasta cursos con Antonio López. Con fíjate. Antonio López. ¿Qué te parece? Bueno, oye, pues Antonio López ya te cobraría por curso, No, porque fue una beca que tuve. Ah, bueno. Porque estos pintores, en cuanto se suben arriba, ¿te cotizas bien ya? Bueno, depende. Bueno, vamos a ver, si yo quiero comprar un cuadro ahora, las alumnas, Es que eso no se puede decir. no se puede decir, pero partimos de... Oye, esos son como los puñetazos, Depende de las cocinas, ¿no? Quiero decirte que desde qué precio a qué precio. Ah, no, eso no se puede decir. No se eso puede no decir. Bueno, pues nada, yo no voy a poder comprar un cuadro de ella. Bueno, me lo regalas. Pues yo te igual, regalo uno. pues igual a lo mejor te lo regalo, ¿quién sabe? Bueno, Antonia López, que están celebrando pues el fin de curso de la Escuela de Artes y Oficio. Ella no le gusta mucho salir, por supuesto, en la tele, pero tenía que recogerla porque ya lleva muchos años. Yo sigo su trayectoria y ya he visto, aunque ella no lo sepa, yo he visto casi todas las exposiciones, al menos de la Avilés y Comarca que has hecho. Pues sí. Sí. Saludos para tu marido también. Pues ¿Te gracias. apoya bastante? Se los doy, todo. Digo yo, que te apoya. Me apoya mucho. ¿Sí? Sí. Y otra de las cosas, porque lo que tenemos los pintores, o tenemos un taller, o tenemos un estudio, o si no tenemos la casa llena de cuadros, de pinturas y de todo, que en este caso... Tengo un estudio. Ah, bueno, en casa no manches nada. Nada. Nada, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí lo dejamos. Esto ha sido, pues bueno, la actualidad en el programa de La Ventanina Picuda 2.0. Y como sabéis que nosotros vamos a tener esa sección en asturiano, pues vamos a arrancar dentro de muy poco con ella. Pero vamos a arrancar desde aquí, con sus alumnos, a ver si son capaces de leerme en asturiano. Así que un besín y volvemos en nada. Bueno amigos, comencipiamos, vamos a empezar a falar en asturiano. Yo no lo sé muy bien, pero espero que a través de estos programas que voy a hacer, pues la gente se vaya, bueno, pues entamemos un poquitín en lo que lle la lengua asturiana. ¿Correcto? Correcto. Sabéis que en el asturiano casi todo acaba en U o en I, depende de donde sea, de la zona centro, de la zona del oriente o del occidente. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sección asturiano y vamos a empezar desde aquí, desde el Carballeu. Sabéis que Carballeu, ya empezamos con la primera palabra. ¿Qué significa el carballo? ¿Qué significa el carballo? Pues el carballo es nada más y nada menos que lle un roble, que lle el que tenemos ahí detrás. ¿Correcto? Correcto. Bueno, pues decir que nosotros vamos a empezar con esta sección y va a consistir en lo siguiente. Yo todas las semanas traeré unos libros de autores asturianos, unas veces de humor, otros de relatistas, pero en asturiano, escrito en asturiano. Y a la gente que tengo aquí, pues les voy a hacer leer un párrafo, y ese párrafo tendrán que traducírmelo la gente cuando estemos en el programa, ¿correcto? Bueno, pues ahora ya, sin más, vamos a hablar con dos niños muy guapos que tengo aquí. Cada una está con un libro, el libro del maestro de José Manuel Regueiro y el otro de John del Estar, que ya no está con nosotros, murió en el año 1900...
80 y tantos o 90, pero que es, bueno, pues es pieza clave para entender la lengua asturiana. Y también, por supuesto, todas las semanas, Fernando Alonso está inquieto, todas las semanas vamos a tener, pues, ¿cómo diría yo? La corrección de lo que lo que leamos. Y estamos hablando de la responsable de la Estalla de la Lingua aquí en Avilés, que es Montserrat Machicado Company. Así que nosotros empezamos con asturiano y desde aquí, desde el Carballedo. Bueno, vamos a entamar ya la sección en asturiano, ¿eh? Y estoy con Joaquina, que en asturiano dice Xuaca, ¿no? Sí. Muy bien, pues tenemos hoy el libro de León del Estal, luego ya hablaremos un poco de la bibliografía de él, y vamos a hablar el monólogo dedicado a la morciella. Correcto. Muy atentos en casa, porque tenéis que traducímelo, ¿eh? Así que, venga. Blas y un señorito listo, que aunque no tiene una gorda, siempre se dio mucho pisto. Como en Siamás olió un peso, corrió a lloriao tras les perres como el ratón tras el queso. Y anda haciendo y la rosca a una rapaza de aldea, pero que tiene mucha mosca. Pues el padre y aldeano que tiene faves como borra, y más pesos que un indiano. Aunque en un jet tenedorio, Blas afalayó a la moza y entamó al fin al caserío. Chollos les arrés el cura, y luego al comer la boba, pescaron la gran fartura. Mientras trampaven a esgalla, Blas falaba a Morilleso, aquella novia tampaya. Llamábola sol y cielo, y decía ahí palabrines de searapa y carambelo. Cuando estaba más meloso, del gañato de la novia salió un río fastidioso. Y Blas con voz de miminos preguntó a la rapaza, mirando ya a los güellinos: ¿qué te pasa, corazón? Suspiras mi alondra bella, y ella dijo: no, home, non, y un rubio la morciella. ¡Un aplauso! ¡Hala! Muy bien. Bueno, pues vamos con... a ver, ya que estamos con la morciella, decir que hay una serie de palabras, como muy bien contó Xuaca, y que me tendréis que decir el significado en el castellano. ¿Correcto? Bueno, pues luego ya hablaremos de ello, porque ahora vamos a pasar con otro. Vamos a pasar, en este caso estamos hablando de León del Estal, con Pachín y otros monólogos. Y ahora vamos a pasar con el maestro, con la sublida Alangliru. Y voy a hablar con esta niña que tengo aquí. A ver, ¿cómo te llamas, mi vida? Carmen Peláez. Carmen Peláez. ¿Cómo se dice Carmen en asturiano? Carmen. Carmen. Bueno, pues, Carmen, vamos a leer un párrafo del monólogo del maestro que se llama Accidente Casero. Así que con ella vamos. Non te preocupes, Josefa, que non te vas desangrar. Échote un pouco lotite e vuélvotelo a pegar. Non soy ningún asesino ni tuve mala intención. Si pellares esa boca, agora tendrías los dos. A todos los aquí presentes, si me ponéis atención, voy contaros nun momento la cosa como ocurrió. Estaba escuchando un partido debaixo la panera cuando sentía a la mi suegra llamarme como una fiera. Como daba tantos gritos, dejé la radio en el suelo y subí las escaleras más rápido que un torpedo. Cuando llegué a la cocina, dizme muy mal encará: sube ahora mismo el hacho, que una pita hay que matar, que está tu suegro en la cama y caldo tiene que tomar. Bajé como un volador, agarré el hacho que pedía y como cortaba poco, afilélo de seguida. Una vez en la cocina, ya me entamó a provocar. Díxome que era un golfo, que nada más sabía folgar. Nun gurgueté ni palabra, por respeto a la mi mujer, que va a parir dentro poco, y disgustos no los quiere. También por respeto a Antón, que está en la cama metido con 42 de fiebre y tiritando de frío. Pero Telva, lle un veneno que todo lo quiere controlar, y mientras garra la pita, no para de criticar. Que vaya suerte que tuve al casarme con la fía, que si no fuera por ella, muerto de fame estaría. Que si llego tarde a casa, después de echar la partida, nin diva abrime la puerta, nin dormir con la Sofía. Como non daba callar,
púnxeme a dar con el hacho y al mover el brazo izquierdo llevéme todo del cuello. Bueno, un aplauso porque esto es más largo, mi vida, y va a costar un poco más de trabajo. Rima todo. Bueno, mi Carmen, mi vida, muchísimas gracias. Y a ti, Suaca, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Saldréis el viernes en la Ventanina Picuda 2.0 a partir de las 10 de la noche. Así que vamos a dejaros desde aquí, desde la Plaza del Carballedo, con esta primera lección de asturiano. Así que, ala, un besín a todos. ¿Y cómo podemos despedirnos? Que vayan todos a ver la exposición de fin de curso de la Escuela de Artes y Oficios. Muy bien, sí señor, un besín a todos, nos vemos. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre León del Estal, ya que estamos en esta sección en asturiano. Decir que José León del Estal nació en Ciañu el 4 de xineru de 1921. Destacado dibujante, empezó muy mozu a escribir en asturiano y castellán, siendo bien conocido por su Misa en Bable, con música del maestro Casanova, o por letras de canciones como Si yo fuera picador o La mina y el mar. Así que ya sabéis, de quién lleva la letra de La mina y el mar, nada más que José León del Estal. Es uno de los exponentes de la lengua asturiana y antes ganó varios premios Ondas, antes de jubilarse en 1986. Murió en Madrid el 29 de Pallares de 1989, enterrándose en el cementerio de Ciaño. Bueno, pues después de hablar un poquito sobre León del Estal y sobre esta sección nueva de Asturiano, pues estoy aquí en el Parque Ferrera. La gente ya arranca motores, pero bueno, yo voy a intentar, ya sabéis, a ver si hay posibilidad de si la gente ya asturiana y si gusta la lengua o no gusta la lengua. Es nuestra sección de opines para esta sección. Hola, muy buenas tardes, mi sol. Hola. ¿Cómo te llamas, mi vida? Maribel. Estamos preparando una sección en asturiano. Está bien. Quiero que me digas si sabes hablar en asturiano. No sé hablar. El manzanas, poco más. Poco más. ¿Pero te gustaría hablar asturiano? No lo considero ni importante ni imprescindible, la verdad. ¿Y para nosotros que somos de Asturias? Tampoco. ¿Por qué? ¿Tú eres asturiana y es asturiana? Soy asturiana. Bueno, pues vamos a decir que nosotros vamos a tener una sección en asturiano para que la gente al menos sepa leer los sobres de autores tan importantes que tenemos en Asturias. Está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. De nada. Seguimos, vamos a seguir con estos opines, a ver qué opinan del asturiano, de la lengua, si queremos hablarla o si no queremos hablarla. Muy buenas tardes, señor. ¿Qué tal, amiguín? Bien, bien. Bueno, aquí estamos en el parque muy guapos, ¿eh? Sí, precioso. Precioso. ¿Tú eres asturiano? No. ¿De dónde eres tú? Ya casi soy asturiano. ¿Cuántos años lleves en Asturias? Pues mira, en el año 54 echa la cuenta. Hostia, pues ya llevas eso, ¿eh? Los años que tengo yo. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Y lleves muchísimos años en Asturias y te has casado con una asturiana? Estoy arrimado. ¿No? ¿Tú eres asturiana? No, No eres asturiana. soy burgalesa. Burgalesa. Bueno, y tú, con tantos años que lleves aquí, ¿sabrás palabrines ya en asturiano? Pocas. A ver, dime alguna. Porque hay que
Había que estar más promocionado el asturiano. Correcto. Y es lo que yo te estoy diciendo yo a todas las siete. No lo habláis los asturianos. Es que tenemos que falarlo el asturiano, El asturiano tenemos que falarlo nosotros. Aquella señorina que tuvimos allí, dije que no es necesario. Que no lo siempre. Pero siempre las no? raíces de uno siempre Claro, hay que... siempre, sí, y además sí. decimos que la lengua asturiana viene, por supuesto, del latín, viene del castellano, y en Asturias nosotros, el fuero de Avilés está en romancero, en castellano antiguo, pero que las palabras en asturiano hicieron parecidas. Vale. Sí, ¿Tú sí. puedes decirme alguna palabra en asturiano cuando... A ver, pero espera, toma, coge el micro. Coge el micro un minuto, que voy a decirte yo una. Faves, bueno, pero Faves, a ver. Yo voy a hacerte voy a enseñarte una palabra, a ver si la entiendes, A ver. Bueno, espera, que esto era... estas son las historias de Pachín, de John del Estar, que era muy bueno, y es uno de los exponentes de la lengua asturiana. Bueno, esta tienes que saberla. Cuando ya me preparaba a tumbarme a la Bartola. Bueno, eso se usa en castellano. En castellano, pero cuando... También, oí... A ver si me... Oí un perro que ladraba. Ladraba, claro. A ver, ¿qué significa eso? Pues un perro que ladra. Oí un perro que ladraba. Claro, Correcto. oí un perro que ladra. Correcto. Bueno, estamos hablando de un asturiano muy... Que el asturiano ya sí, Y así no, ya ansina. Asina. Y esto que dice, van solmename un sablazo. Van a pegarme van a solmenarme un sablazo. Van a soltarme un sablazo que me van a... Un timo. Muy bien, señora. ¿Y usted sabe alguna palabriña, en asturiano? Bueno, la tenía que pensar. A ver, pues dime una. Ahora no me sale porque soy tan... Hay un dicho que dicen los madrileños, para hacer un poco mofa de nosotros, que yo, la verdad, queremos retomar esta sección de asturiano, pero en plan serio, aunque un clave un poquitín de humor, reivindicarlo. Decían ellos, estos faves están más duros que las putas piedras. Ahora recuerdo yo, porque cuando vinimos aquí había una castellana que se mofaba cuando estábamos mezcladas en un piso. Dígotelo yo. Eso es asturiano. Asturiano. Y esa señora, que era castellana, se mofaba de la asturiana cuando decía, dígotelo yo. Bueno. Esa sí me quedó. Bueno, pues decirle a esa señora que mandarle un besín cariñosamente, pero decir que dígotelo yo viene del castellano antiguo. Así que si ella es castellana, eso es castellano, nena. Lo decían aquí en Asturias. Sí, lo decimos aquí. Y nosotros veníamos, era al principio que venías, yo no me chocaba, pero lo que me chocaba era que la castellana se reiría de la asturiana cuando decía dígotelo yo. Claro. Cuando se entiende, cuando no se entiende la palabra, se pregunta. Claro. Cuando Pero, vienes... y es que nosotros tenemos, por ejemplo, el mío pa, la mío ma, mi padre, el mío pa, la mío ma, la mío prima. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias, encantado, amigos. Nada, nosotros vamos a despedirnos ya también desde aquí, Nosotros, señora, un besín, mi sol. ¿Tu nombre cómo es? Amelia, un besín de Toño Camaño, de Telavilés, de la Ventanina Picuda y de Adosados. Ya te he conocido mucho a ti. Bueno, pues nada, desde aquí esta ha sido nuestra primera lección en asturiano. ¿Qué nos queda? Pues hablar con la profesora, con Monse. Así que eso estaremos mañana. Dime. Los chavales míos, sí, esos ya son como... son nacidos en Asturias y casados con asturianos de pura cepa, eso ya sí los hablan bien. Bueno, pero pues nada. Bueno, nos vemos. Bueno, pues estamos en esta nueva sección, más bien ya un programa de la Ventanina Picuda que es en asturiano.
todas las semanas tendremos, bueno, pues una información, cumplida información de lo que es la lengua asturiana, y poco a poco pues vamos a ir apoyándonos sobre todo a la persona que tengo aquí al lado para que la gente sepa el significado de las palabras. Yo ya también voy a tener que empezar a falarlo porque mezclo muchas palabras, mezclo asturiano, castellano. Pero en una conversación que tuve ayer por la noche hablando sobre el tema, pues efectivamente, pero hay una cosa muy importante que yo quiero decir, que hay ciertas palabras que yo digo que tienen que decirse en asturiano para que sean rotundes y para que tengan efecto, porque dichas en castellano no suenan igual. Así que vamos a hablar con Montserrat Machicado Company, responsable de la Estalla de la Lengua de Avilés. Así que, Monse, un besín y muy buenos días. Muy buenas. Bueno, pues estamos con una nueva sección. En este caso ya es un programa, porque es un programa que durará media hora, incluso más, para que la gente sepa de dónde proviene la lengua de él y que nosotros tenemos que falada ya, ¿no? Así que vamos a empezar porque luego tienes también que hacernos de traductora. Vale. Porque hemos estado con unos señores, luego hablaremos de ello. Primero, yo quería preguntarte que de dónde viene la lengua asturiana. A ver, la lengua asturiana, bueno, tiene varios componentes de otras lenguas, pero principalmente el componente mayor es del latín, el su origen es el latín, y la asturiano es lengua hermana del castellán, del catalán, del gallego, o sea, de todas las lenguas romances que hay. Luego, el origen principal y el que tiene, o sea, más peso dentro de lo que es la lengua asturiana y el latín, que era su procedencia. Nosotros tenemos el fuero de Avilés, que data de la Edad Media aproximadamente. Ahí se refleja que ese fuero viene escrito en el castellano antiguo y que yo, por sorpresa, al leerlo, es muy parecido al asturiano que a la lengua, ¿no? A ver, en esto no estamos de acuerdo. ¿No? El fuero de Avilés está escrito en asturiano. El asturiano. El fuero de Avilés está escrito en asturiano y es la primera documentación que hay de este tipo en asturiano, y desde ahí en todo lo que es la domina medieval y en todo lo que, además tenéislo aquí en el archivo, hay muchísima documentación escrita en asturiano. Y bueno, eso tenéislo ahí para verlo. Pero vamos, no es castellano antiguo, no, sino que ya asturiano. El castellano antiguo todavía estaba un poquillín el prove, así como en pañalucos, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a hablar de historia. ¿De qué fecha podemos hablar de la lengua? ¿De qué, a ver, la lengua tiene la... ¿Empieza en qué siglo? En el siglo XII, donde también todas las lenguas romances a desarrollarse, o sea, todas las lenguas romances también en la misma domina, y evidentemente en Asturias el peso grande de la fala y es precisamente el asturiano. El castellano existía nada más, existió en un requeixo pequeño, y que después ya con los reyes católicos fue cuando ya se impuso como lengua de la corte, y por eso, bueno, el asturiano quedó arrequeixado, pero en Asturias lo que se falaba y era asturiano. ¿Y por qué se fue perdiendo? A ver, en realidad fue perdiéndose y no perdiéndose. Quiero decir, nosotros tenemos lo ahí, yo no te perdido. No. La gente fálalo, en los pueblos fálase, en las ciudades fálase. Yo no te perdido. Si te hubiera perdido no se falaría y no tendríamos nada, y evidentemente está ahí. Yo no te perdido. Vamos a ver, dicen que la lengua que en Avilés que háblase menos que en otros sitios de Asturias. A ver, Avilés es cierto que es una ciudad o un concello especial en este caso, ¿no? Como puede pasar también en el concello de Corbera. El fecho en sí de que en Avilés se llantare en Sidesa marcó mucho para que el componente social fuera diferente, ¿no? Hay mucha gente que vino de fuera, principalmente Extremadura y Andalucía, como ya sabéis, y eso también marcó para que las generaciones posteriores, fíos de esas personas que vinieran, pues falaren también de una manera diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo, amestado ya con la gente que estábamos aquí, yo el componente social ya es diferente, pero también hay una parte grande que, por supuesto, fala asturiano y amestado con otras lenguas, claro está.
Bueno, yo quería haberle dado a ella, bueno, y de hecho que se explaye, que hablen pues sobre todo, de todo relacionado con la lengua. No tenemos, podríamos estar hablando un día entero. Pues sí, y mucho más. Pero yo quería preguntarte por qué ella, la verdad, ¿qué es la estalla y qué significa la estalla? Que yo no sé lo que significa, y supongo que toda la gente que nos está viendo, hombre, claro, mucha gente no sabrá, pero la gran mayoría, como Camaño, tampoco lo sabe. ¿Qué significa la palabra estalla? A ver, la palabra estalla tiene muchos significados, significa muchas cosas. Siempre hay parte también de ese asturiano muy relacionado, evidentemente, con la tierra, ¿no? Y en este caso la estalla es pues una parte de la tierra que se separa para poder trabajar lo mejor. Tiene el significado de parte, de seición, tiene el significado también de tiempo, y en el caso de lo que es la estalla de la lengua, pues creo que a lo mejor recuelle todos esos significados en uno, ¿no? Lle una seición, una parte dentro del Concello de Avilés dedicado a la lengua asturiana. Y bueno, y un trabajo también, un labor que se está haciendo por el asturiano y, por supuesto, en un tiempo, ¿no?, que estamos ahora mismo viviendo. Yo oye una palabra que recuelle un poquillín todo el significado tradicional que tiene esa palabra. Bueno, tú como responsable de la estalla de la lengua aquí en Avilés, ¿cuáles son los servicios que puede dar? Pues hay servicios, bueno, uno, por ejemplo, principal que damos en general en todos los servicios de normalización, y el de traducción, el de correcciones ortográficas, corrección de estilo. También asesoramos a la xente para cuando quieren solicitar subvenciones relacionadas con la normalización del asturiano, que pueden ser para personas individuales, para asociaciones culturales, para empresas que quieran sacar su publicidad en asturiano. Entonces, para eso asesoramos a la xente para ese tipo de subvenciones que da el Principado de Asturias. Y después cualquier tipo de entruga que ellos pueda xurdir sobre cualquier cosa relacionada con la lengua asturiana. Es decir que ¿de quién depende? ¿Del gobierno del Principado de Asturias o es un organismo aparte? En el caso del Concello de Avilés, depende del Concello de Avilés. Después hay una serie de subvenciones que el Principado de Asturias da al Concello, pero en definitiva de quien depende realmente y del Concello de Avilés. Sí, del Concello de Avilés. Bueno, de decir que yo siempre a la gente le digo, fala asturiano, porque yo también tengo, bueno, pues mezclo todo. Tú fales lo que se llama amestao. Amestao, correcto, es que me dieras el significado. Bueno, entonces la mayoría de los asturianos, bueno, la mayoría no, hablan el amestao. Mucha xente fala amestao, claro que sí. Hay mucha xente que fala, incluso hay estudios fechos sobre el amestao y sobre determinados fenómenos lingüísticos propios de esa manera de falar, y es muy importante y tiene un peso grande en la sociedad. Y por eso lo que pretendemos también es ir haciendo que la xente vaya conociendo más fondamente el asturiano para poder ya separar definitivamente el castellano del asturiano y falarles dos lingües bien y respetarles dos lingües. Bueno, también decir otra cosa, porque ¿dónde vamos, como digo yo, con la lengua? Bueno, pues de momento el paso del tiempo lo dirá. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande para seguir trabajando con ella, seguir manteniéndola, y esperemos que el futuro sea, yo tengo muy claro que yo creo que debería de ser la oficialidad del asturiano, y bueno, seguir trabajando en la mesma línea que estamos haciendo y entamando más campañas y trabajando con la xente, resolviendo duldes, y en fin, trabajando mucho también con los niños en las escuelas y las niñas, que es muy importante. Hablando de eso, estaban los niños aquí ahora del Colegio del Quirinal y estuve hablando con su profesora y le dije yo, bueno, un día vamos a hacer, así como fuisteis a visitar la tele y os enseñé la tele, hicisteis un programa de televisión, pues vamos a ir hasta la tele para que sepáis el conocimiento de la lengua y tal. Y me dijo la profesora que tienen en el colegio, que tienen una profesora de lengua. ¿Cómo está la lengua en los colegios? La lengua en los colegios, en lo que lleve en la primaria, está bien. O sea, la primaria lleva
bueno, pues calculamos que como un 80% así de la población de escolinos tienen asturiano, y después el problema real del asturiano ya la continuidad, o sea, ya la secundaria y el bachillerato. Ahí todavía no está. Ellos tienen la opción, o sea, pueden agarrarlo como una optativa, que a veces compite con otras lingües o con otras cuestiones que no debería competir, y entonces, bueno, ahí es cuando hay más problemas. Y después el bachillerato, porque en realidad la gente que agarra asturiano en bachillerato son gente que realmente lo quieren hacer, porque no contaría ni para la PAU ni para su currículum. Yo creo que en ese punto eso debería de cambiarse y de hacerles cosas de otra manera, para que los mozos, la mocedad, tuviera esa continuidad que deberían de tener. Eso sería cosa ya del Ministerio de Educación. Exactamente, ¿no? De la Consellería de Educación y de, efectivamente. La Consellería de Educación apoya, subvenciona a la lengua. Por supuesto, ellos también tienen una estalla dedicada, o sea, una coordinación entre los centros y la Consellería, y bueno, Peresillao debería de hacer algunos cambios para que, lo que te decía, siga la mocedad por el camino que tienen que seguir, y que tengan unas vías abiertas sencillas para que puedan agarrar asturiano y dar a asturiano lo mismo que hicieron en primaria. Vamos a hacer una recomendación a toda la gente que nos está viendo, y que hubo una época, yo no sé si es cierto, a ver si me lo puedes confirmar, de que parecía que hablar el asturiano que era como ser aldeano. Efectivamente, eso ocurrió en unos años, a la época de los 60 o los 70, porque nosotros de pequeños hablábamos el asturiano, lo que estábamos recogiendo, pero luego cuando íbamos al colegio, al instituto, pues nos rectificaban y nos decían que hablábamos algo. Primero hay un problema ya de mano con esto, el pensar que una cosa que ya aldeano ya malo. Eso empezando por ahí. Eso es lo que quiero. En las aldeas y en los pueblos la gente tiene una serie de conocimientos que la gente de las ciudades no tenemos, y un payabrero y una manera de expresarse y de ver la vida que deberíamos de tener en cuenta muchas veces y que no tenemos. Yo ya considerar algo aldeano como malo, eso ya, vamos, ya es tremendo, Y después, es verdad que hubo mucha represión aquí para la fala, ¿no? La gente que falaba pues llegaban incluso a pegallos, los maestros en clase, y eso, claro, marcó mucho también la sociedad, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viviendo ya en otros momentos, por suerte, y la gente tiene posibilidades de poder ir a aprenderlo. Nosotros hacemos cursos de lengua para adultos, y ya se puede ver de una manera diferente, ¿no? Y después, sin miedo a falarlo, porque la gente con odo sábelo y puede perfectamente expresarse en asturiano, sin ningún problema. Bueno, yo ya lo veis, está hablando la lengua y yo la entiendo perfectamente, así que espero yo también poder hablarla. Vamos a despedirnos, pero luego vamos a dar un paseín. Voy a aprovechar porque tenemos, pues bueno, como digo yo, a la profesora aquí, Y ayer estuvimos con unas señoras que nos leyeron unos trozos de monólogos de León del Estal, que ya falleció, una persona, esta fue importante dentro de la lengua, y el maestro que llega aquí, de Illes, y que con sus monólogos también pues promociona, en este caso, la lengua. Pero ya para finalizar, ¿a cuándo vamos a hablar todos asturiano? Bueno, pues nada, tú por ejemplo... Hablar no, falar. Tú tienes que ponerte a ello ya puedes, claro, ya puedes sentarme a soltarte, a ir a cursinos y nada, hay que proponérselo, nada más. Vamos a aprovechar, porque hablando de la Estalla, quería preguntarte cómo cualquier ciudadano que se encuentre y diga, yo quiero conocer ya la lengua mía y quiero hablar, dónde nos tenemos que dirigir, y si hay, bueno, pues en este caso, pues medios para que la gente pueda aprender. Sí, la Concejalía de Cultura, por mediación de la Estalla de la Lengua, pues fae siempre al año 2 cursos de lengua para adultos. Uno que es siempre de inicio, o sea, lo más básico, y después uno que es más de afondamiento. El de inicio suele ser a primeros de año, y después el de afondamiento suele ser para la seronda. Entonces ahora ya para esta seronda que va a venir, estamos ya con el de afondamiento. Y ¿Dónde nada. tenemos que inscribirnos? ¿Dónde tenemos que apuntarnos? La gente puede ir a la Estalla, que está en la Casa de Cultura, en el primer piso, o pueden llamar por teléfono al número de la Estalla, o pueden también meterse por internet y mandarme un correo y apúntase por internet. Bueno, pues nosotros esto lo vamos a poner
poner en pantalla, tanto pues, el correo en internet como también pues, la dirección de aquí en la Casa Cultura. Bueno, Monse, mi vida, nada, vamos ahora, vamos a hacerlo fuera. Yo voy a coger estos 2 librinos y según el monólogo que los mullerines aquellos de ayer nos contaron, por cierto que se trababan, claro, es que hay que practicarlo más, pues vamos a que me digan significado para que todos los que estéis en casa sepáis, bueno, y entendáis pues ese monólogo de la morcilla. Ya quiero deciros que la morcilla, todo el mundo sabéis que ya es la morcilla, así que un besín, Monse y Sol, y nos vamos. Bueno, pues ahora Monse nos va a decir un poquitín el significado de estos palabras que la gente ayer por la tarde, ¿no? Pues no entendían. Y en la morcilla, pues quiero que ella me lea ese párrafo que tienen ahí. Así que, como en xamás... Como en xamás golió un peso, cuerre alloriau tras esperres, como el ratón tras el queso. Bueno, primera pregunta, significado de en xamás. En xamás significa nunca. Nunca. Muy bien, vamos a seguir, porque esta es una de las palabras que la gente no entendía. Seguimos más abajo y leemos otro párrafo de este monólogo. Aunque non lle un tenedorio, Blas afalagó a la moza y entamó al fin el casorio. Tenedorio, ¿qué significa? Puede ser en el sentido de que contiene una cosa, ¿no? Una cosa que contienda algo, que la tiene, ¿no? Y también a lo mejor, bueno, no hay una palabra a la que tenemos muy avezados, ¿no? Pero igual a lo mejor en el sentido de tenedor, magar que esa terminación no es muy normal para tenedor, y más bien una cosa que contiene algo, ¿no? Es que otra de las cosas que quiero decir es que hay gente que a lo mejor se pone a escribir en la lengua y a lo mejor no utiliza la palabra adecuada también, ¿no? Bueno, y sobre todo porque estamos hablando de una época que ya la de León del Estal, que no era todavía el asturiano normativo, no estaba todavía con normas, no había unas normas para escribir, entonces bueno, la gente a lo mejor escribía pues de la manera que ella decía que tenía que escribir, pero sin seguir unas normas ortográficas, ¿no? Bueno, seguimos en este, vamos a darle y seguimos con otro párrafo. Mientras zampaban a esgalla, Blas falaba a morosiego, a aquella novia tampalla. Aquí tenemos 2 palabras porque una ye esgalla y otra ye amorisiego. Bueno, esgalla y cuando hay mucha cantidad de cosas, y amorosiego pues que despierta mucho amor, mucho cariño, mucho amor. Bueno, Diego, estas palabras vas a tener que ponérmelas en pantalla, con el significado en el castellano y también, por supuesto, en la lengua. Vamos a seguir. Llamaba la sol y cielo, y decía y palabrines de xarapa y carambelo. Ahí de xarapa y carambelo, ahí hemos estado con Rubén Arias, el gerente de festejo, y hemos hablado de que yo decía que lo de xarapa que era un dulce, o me decía la señora que ayer leyó el texto, que era de la arena, me decía que xarapa que era un dulce, pero no yo un dulce. Bueno, igual sí también yo un dulce, porque las palabras no tienen por qué tener un solo significado, ni solamente emplearse en un sitio determinado, y también lo que falábamos, que nos decía Rubén, que en el lenguaje del Brón tenía el significado de sidra. De sidra. Sí. ¿Y carambelo? Pues eso también claro, y caramelo. Sin más. En sin más. Y vamos con la siguiente. Cuando estaba más meloso del gañato de la novia, salió un ruido fastidioso. El gañato. El gañato, bueno, pues y el gorguero, y la gorgoxa, y la garganta. Correcto. Sí. Y finalizamos. ¿Qué te pasa, corazón? Suspiras mi alondra bella. Y ella dijo, no, home, non, ye que rutio la morcilla. Rutio.
Pues rutear ya sabemos... Yo creo que eso es una palabra muy internacional. Eso parece que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa sí. palabra, pero es asturiana el rutear. Ya asturiano, sí. Y sin sí. embargo es un término que utilizan no los asturianos, sino muchísima gente que no son asturianos también, ¿eh? Bueno, yo sentíla siempre aquí, de Sí, todas ¿no? formas, sí, un término un poquillín así vulgar. Y bueno, en fin, como el mismo acto en sí, ¿no? Bueno, pues a la señora que me leyó la primer monólogo ya está contestada. Y ahora vamos con el siguiente, pero este ye de un paisaní, como digo yo, amigo, que ye el maestro, ¿eh? Sabéis que ye de la Callezuela, de Illas, y ye monologuista, y bueno, actúa por ahí junto con el Praviano. Y también tiene unas cuantas palabras, pero que es distinto. Una lengua, la del estar, que la de este. Bueno, no es lo mejor que sea ya la lengua, sino más bien el estilo de escribir, estilo. ¿no? Que es diferente, más que en sí la propia lengua. Bueno, pues aquí también tenemos unas cuantas palabras que, a ver, no sé si me les explico. Vamos a hacer un trueque, decir que todas las semanas vamos a tener un libro distinto. Luego vamos a hablar con una autora vilesina también, que estaremos con ella la próxima semana. Non soy ningún asesino, nin tuve mala intención. Si pesiares esa boca, agora tendrías os dos. Bueno, pesiares. Pesiar ye cerrar una cosa. Cerrar la boca. Sí. Al maestro, yo particularmente entiendo lo mejor, ¿eh? Bueno, igual porque a lo mejor usa una lengua un poco más sencilla o un estilo más sencillo, pero bueno, o son palabras que tú conoces más, son de más uso a lo mejor. También el tiempo, ¿no? La época en la que escribe, que no es la misma, claro. Bueno, vamos a seguir, tenemos 2 párrafos, 2 estrofas y luego ya vamos a ponerlas en pantalla para que vosotros sepáis el significado de ellas, para que vaya quedándose en la cabecina, y para que para la próxima semana, cuando yo comience otra vez con la sección, voy a llamar por teléfono, preguntamos a alguno a ver si supisteis, entendisteis lo que decía. Bueno, seguimos con el maestro. Sube agora mesmo lacho, cunha pita hai que matar, que tato suegro una cama e caldo tin que tomar. Agora. Pues en este momento, en este mismo momento. Ahora. Y luego seguimos. Baxé como un volador, garré el hacho que pidía y como cortaba poco, afilelu de seguida. De seguida. De seguida ye, de arreu, de empuesté, de seguío. Muy bien. Bueno, pues nosotros hasta aquí. No vamos a seguir más para que no en la cabeza no os la embotéis un poquitín. Embotar, que ya, asturiano. Yo para mí que debemos de compartir a castellano y asturiano. Castellano y asturiano. Bueno, vamos a despedirnos ya, desde aquí. Agradecer a Monse yo todas las semanas. Pues bueno, hoy ya hemos hecho una entrevista con ella para que nos hable, pero todas las semanas iremos a que, si no para que salga en la pantalla porque no pueda, pero sí para que me hagas el de traductora. Bueno, yo creo que de traductora y de enseñante, porque tienes que falarme un poco mejor, ¿eh? Sí, tengo que falar un poco mejor. Bueno, ¿cuándo puedo empezar? Pues cuando tú quieras, yo creo que ya podías entamar, ahora mismo ya. Yo puedo entamar ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo me despido de ti. Un besín, mi sol, muchísimas gracias y que esperemos que la gente coja esta sección de en asturiano, este programa con mucha afición y que a ver si empezamos a falar todos, empezando por Camañín. Eso ya. Bueno, hasta luego. Bueno, pues nada, nosotros vamos a seguir desde aquí. No te marches porque queremos finalizar este programa de La Ventanina Picuda 2.0 de verano, luego ya empezaremos con la de invierno, porque nos vamos a dar una vueltita aquí mismo, en el Parque de Ferrera, a la Noria. Vamos a estar con los de Mavea, que son los de las aves, y allí tengo al representante y tengo una exposición muy guapa, así que venga, nos vemos ya.
Mañana espléndida, ya lo veis. Día Mundial de las Aves Migratorias 2012. Fue el 12 y 13 de mayo, pero tenemos una exposición aquí en La Noria del 2 al 15 de mayo, pero seguimos aquí con ella. Decir que voy a hablar con el responsable y para que me cuente un poquito, pues, qué ha sido el Día Mundial de las Aves Migratorias, y también deciros que nosotros ya en varias ocasiones ya hemos estado hablando con ellos y bueno, pues antes de nada dar un pequeño repaso sobre esta exposición sobre las aves migratorias y que nosotros trataremos de hablar en un momento con el responsable. Bueno, ahora estamos en La Noria y estoy con César, que como sabéis, pues tienen lo que es La Noria, el grupo Mavea, para todo, pues bueno, sobre todo esta exposición que tenemos, que es la naturaleza cercana. Pero mira, estamos viendo como La Noria, esto de aquí, y no lo había visto, esto claro, esto fue una noria de verdad, y vemos el dibujo original, que aquí lo tengo. ¿Cómo fue la noria? Esto debe de ser donde estaba la noria, ¿no? El pozo de agua. Sí. El pozo de agua. Bueno, pues César, estamos con la naturaleza cercana, a través de la revista El Carao, y vamos a hablar un poquito en qué consiste esta exposición, y para que la vayan viendo, pues que nos hables un poquito de lo que significa y todos estos paneles, estos mupis que tenemos aquí, para que nos digas más o menos de... Bueno, aquí en La Noria ponemos cada mes una exposición distinta, todas relacionadas con la temática de la naturaleza medioambiental. Este mes tuvimos ya una relacionada con las aves migratorias, que fue el Día Internacional el fin de semana pasado, y ahora, hasta final de mes, tenemos esta, que viene a ser un resumen de lo que es la revista divulgativa de educación ambiental más importante que hay posiblemente en Europa, que se llama El Carao. Es una revista que, aunque está especializada en el público juvenil, en realidad es para todos los públicos, explica muy didácticamente, con mucho humor, cómo son muchas de las especies cercanas que tenemos en nuestro entorno, y a ella va dedicada la exposición, a especies de flora y fauna que tenemos a nuestro alrededor, que cuentan cantidad de cosas de su vida, cosas que mucha gente no se esperaría que ocurrieran, y que bueno, puede dar, digamos, mucha información a la gente que la visita de lo que puede encontrar alrededor de su casa. Bueno, aquí estamos en un medio, bueno, natural, como es el parque este de Ferrera, donde también hay especies de aves también, por aquí bastantes, ¿no? Porque yo las escucho. ¿Cuáles son las aves que más hay aquí, por ejemplo, que podemos escuchar aquí en el parque de Ferrera? Aquí en el parque hay un montón de pájaros. Sí. Una de las que más llama la atención a la gente, que bueno, nos lo dicen mucho los niños que vienen por aquí, es lo que ellos creen que es un búho, que se oye Eso es una tórtola, es una paloma. Una paloma silvestre que se llama la tórtola turca, que es muy frecuente en este parque, pero hay muchas otras cantidades de pajarillos que crían en las cajas nido, que crían en los agujeros de los muros, como son carboneros, serrerillos, hay muchos. Encima estos días están con los pollitos fuera, con lo cual la algarabía es mucho mayor. El momento que estamos ahora de mayo y el mes que viene junio son los momentos principales para ver cantidad de pájaros en el parque. Bueno, vamos a seguir con esto, con la exposición de la naturaleza cercana. Yo estoy leyendo que es un CPN, Sí. Y es lo que... Los CPN son unos grupos que hicieron de protección de la naturaleza para precisamente los colegios, para con los niños o los jóvenes, que empezaron a acercarse a la naturaleza. Entonces fue como una especie como de asociaciones conservacionistas hechas para niños en los colegios. Tuvieron un boom muy importante en los años 90, que se hicieron muchos en España, y esta exposición y, digamos, la revista también está volcada en acceder la información de la naturaleza precisamente a ese tipo de edades, a los niños. Bueno, empezamos bien haciendo un recorrido y vemos estos en CPN, que son los clubs que pues vamos con los mamíferos, con los anfibios, con los reptiles, así que vamos a ir recogiendo un poco. Mi compañero Diego, por ejemplo, estamos viendo la tortuga mediterránea, ¿no? Todo esto sale en las revistas, ¿no? Normalmente. Sí, la revista, bueno, se hace en Francia, pero bueno, muchas especies son las mismas que las que hay en la península ibérica. Es una traducción, lógicamente, y toca las especies que hay en todo el ecosistema, tanto mediterráneo como atlántico, de la península ibérica.
Entonces, evidentemente, la tortuga mediterránea no la tenemos aquí, es una tortuga mediterránea, pero sí toca otras especies como la que tenéis al lado, el zorro, el raposo, que es muy común, que incluso se ha llegado a ver aquí en el Parque Ferrera, es bastante más frecuente en la Madalena. Cuenta un poco cómo es su vida, cómo son sus madrigueras, los problemas que tienen con los depredadores. Al lado tenemos otra especie que todo el mundo conoce, como es el topo, también muy frecuente en todos lados, cómo son sus galerías, la estructura de sus poblaciones. Lo mismo podéis ver a nivel de vegetación, pues habla de los cardos. Aquí en Asturias son más escasos, son mucho más frecuentes en Castilla. Los córvidos, allí el cárabo, por ejemplo, que es el que da nombre a la Exactamente, el cárabo. La curusia. La tenemos aquí en el parque, hay una pareja en el parque que cría ahí en el jardín francés. Hace ahora 9 años pusimos una caja nido muy grande para el cárabo, enseguida la adoptó, porque antes criaba aquí en la Noria. Cuando se remodeló el edificio, le pusimos aquí a caja y pasó a criar allí, y entonces lo tenemos aquí de forma continua. Sí, lo tenemos. ¿Y no lo podemos ver? Es nocturno. Es nocturno. Es nocturno, entonces lo oímos más que verlo. Lo oís, ¿no? Bueno, seguimos en esta exposición, la naturaleza cercana. Tienes invertebrados, las arañas, pues hay varias especies muy comunes. Esta, el Folcus, que es la araña de sótano tan común, todo el mundo la tiene, incluso aquí en la Noria hay algunos ejemplares, es una araña típica de las casas. El aliso, por ejemplo, es un árbol muy común en las riberas de los ríos, es el árbol típico que nos dan los bosques de ribera, aquí en el parque, por supuesto, también lo hay. Estamos hablando del aliso, ¿no? El asturiano humero, porque vive en zonas de humedad. Luego el roble, que es el carballo, que da el nombre pues, al Carballedo o a la Plaza del Carballo, que es también una especie muy común, muy típica de Asturias y de todo el ecosistema atlántico. Me estaba comentando Montse, la de la Llingua, que habían venido los niños a visitar esta exposición y decía que era una pena que estaba en el parque con los alumnos y que no les dijera el nombre de los árboles en asturiano. A ver, primero, hay algunas especies de árboles que no tienen nombre en asturiano, porque date cuenta que en este parque hay una colección botánica de árboles de todo el mundo. Con lo cual, los árboles autóctonos de aquí sí tienen nombre en asturiano, como es el carballo, el humeru o el ablano, pero hay árboles como el cedro del Himalaya, que es asiático, que no tiene nombre en asturiano. Puede normalizarse y hacerse una traducción al asturiano, eso sí es verdad, pero no existe, o sea, hay muchas especies que no la tienen. Entonces, bueno, podría hacerse. Y hay algunas placas de árboles que sí tienen el nombre en asturiano, como pasa en el caso del carballo, ese sí que lo tiene puesto. Muy bien. Bueno, estamos hablando de esta exposición, que vamos a estar aquí, ¿hasta qué día tenemos esta exposición? Hasta final de mes. Bueno, como esto sale viernes, todavía tenéis tiempo hasta final de mes de venir a visitarla, porque es una exposición, pues bueno, educativa, por supuesto, sí, sobremanera. Y que gusta tanto a mayores como a niños. Aquí han venido familias, han venido gente de tercera edad y a todo el mundo se queda leyendo la cantidad de cosas interesantes que cuentan. La verdad es que es raro que hace un rato, ya te digo, estuvieron unos niños de un colegio, pero normalmente esto, bueno, por las mañanas se puede visitar y por las tardes también. Sí, todas las mañanas estamos de 9 a 2, los viernes por la tarde estamos de 5:30 a 7:30. Y el último sábado de mes abrimos también por las mañanas porque hacemos una actividad aquí educativa que llamamos Escuela Naturalistas, que ya hablar de temas muy concretos de naturaleza, que este mes pasado fue dedicado al aniñamiento de las aves. Este último sábado de este mes de mayo estará dedicado a la biodiversidad. Entonces eso está abierto para toda la gente que quiera venir aquí a enterarse de temas muy concretos de naturaleza. Bueno, pues ya sabéis que el último fin de semana de este mes, pues podéis, ¿a qué hora va a ser? Por la mañana de 10 a 2. De 10 a 2, donde va a haber una persona que va a dar una charla relacionada con la biodiversidad, cómo se estudia la biodiversidad y un proyecto que hay en concreto en España que se llama Biodiversidad Virtual, que se hace un estudio a través de fotografía digital. Muy bien. Vamos teniendo conciencia, ¿no?, de todo el entorno de la naturaleza y de todo eso. La gente va teniendo conciencia. Aunque por desgracia demasiado lentamente. Sí, lentamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con las setas también, que oye, las setas están aquí. ¿Habla de las setas comestibles o habla de la seta silvestre? De los dos tipos, sí, tanto comestibles como venenosas. Incluso aquí en este parque hay un problema con las setas bastante grande. Sí, cuéntanos. Que hay varias especies de hongos que están acabando con algunos árboles. Precisamente estos días están talando algunos porque están podridos por dentro. Por fuera se ve en algunas hojas que empiezan a amarillear, a decolorar, algunas ramas que están cayendo, y han hecho algunos análisis internos en algunos de estos árboles con tomografías como si fuera un escáner interno, y se ve que hay algunos árboles que están podridos, entonces los están talando. Y en concreto en el jardín francés hay un problema grande con un hongo que se llama armilaria, que da una seta que es amarilla, que se come el árbol por dentro.
y ahí tiene un problema grande porque esta seta no tiene tratamiento. Es como un hongo, como un cáncer incurable. Madre del alma. Entonces hay un problema y hay varias especies de árboles ahí no hay forma de matarla. Con los años van a tener que talarlos. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos un poquitín ya en tu medio ambiente, como yo digo, la zona de las aves, sí. Y en este caso los patos. Háblanos un poquitín, estos patos que tenemos aquí en el estanque. Cuéntanos un poquitín esos patos si están bien ahí. Si están bien cuidados, si están en un buen medio, el ambiente para ellos es bueno. Es más, están sobrealimentados. Sobrealimentados. Hay una ordenanza municipal que prohíbe dar de comer a los animales, que no respeta a casi nadie, y que la gente continuamente pues da pan, gusanitos, arroz, de todo tipo, y los pájaros están sobrealimentados. Eso es malo también, ¿no? Eso es malo porque conlleva problemas orgánicos importantes. Sí. Podéis ver cómo están las ocas, que las pobres están totalmente obesas y deformadas de la cantidad de comida que les da la gente. Pero eso también tiene otra cosa, que es que atrae aves que son silvestres. En concreto hay un pato, que es el azulón, que es el pato más común en los ríos, en los estanques, en los embalses, que desde hace varios años ha colonizado el parque precisamente porque la gente echa tanta comida que ellos vienen aquí a comer, a descansar y algunos incluso a criar. Bueno, pues entonces no hay mal que por bien no venga, aunque yo aconsejaría a la gente que no ellos echen muchísimo de comer, que sea un poco más racionado, porque van a cogerme colesterol. Si es que incluso además por las mañanas ya los jardineros les dan de comer. O sea, ya tiene su ración diaria, con lo cual la cosa está siendo un poco exagerada. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Aquí estuvimos con los patos, el galápago europeo, el sapo partero, que este no le conozco yo. Pues este es autóctono, ¿no? Y es muy común aquí. ¿Sí? Cualquiera que quiera ver este sapo es tan fácil como acercarse a cualquier charca. A cualquier charca, pero aquí en concreto, en este parque no, en el que estamos al lado, el Parque de la Madalena, tiene una zona de rocalla que está cerca al Polideportivo de la Madalena. En esa zona de rocalla crían muchos sapos parteros y es muy fácil, como dice ahí en el cartel Tutu, te acercas por la noche, cualquier anochecer de primavera o de verano, y oirás tu, 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 que mucha gente no sabe, parece que es como un instrumento musical, y es el sonido de este sapo. Bueno, y ahora vamos con los habitantes de las charcas, porque otra de las cosas que en las charcas, como siempre te dicen, está lleno de mosquitos, Sí, aquí por desgracia en el Parque Ferrera no podéis ver animales de estos, porque el estanque, para evitar problemas de olores y de algas, el estanque tiene una cantidad de cloro bastante importante. Con lo cual el agua, digamos, no reúne las condiciones para que los insectos vivan allí. Eso más bien se darán en los ríos, en los sitios... En otros estanques que están, digamos, más naturales. Más naturales. Con agua dulce, no con sal. Yo los zapateros siempre me acuerdo de ellos, Los zapateros... el iditisco este no le conozco. Es un escarabajo acuático, muy común. Sí. El escorpión de agua sí. Y luego el insecto palo pues sí que alguna vez que yo creo que lo he visto. Sí, también es una frecuente, muy frecuente. Y luego están, eso que veis ahí, esos canutillos, son los maravallos, que llaman asturiano, que los conocen mucho los pescadores. Es un gusano que hace una casetita y vive ahí dentro. Es como una especie, digamos, hace la casa como el caracol, solo que algunos las hacen de piedras, otras de madera. Y en castellano se llaman frigáneas. Son unas larvas muy comunes en los ríos, viven en el fondo, y que las hay de muchas especies distintas. Según la forma de la casa, es la forma de la especie. Bueno, pues otra lección que hoy tenemos en este programa. Hoy es un programa cultural, educativo, didáctico para todos los niños y para no los niños, sino para los mayores, porque ya sabéis que podéis visitar este aula pues hasta el día, creo que es el día 30. Hasta el último día de este mes, el último viernes, el último sábado, mejor dicho, por la mañana, estará abierto la exposición. Y luego el mes que viene pues habrá otra diferente. Bueno, pues nada, César, muchísimas gracias, encantado, darle las gracias a ti, también a Amabea y por supuesto pues a esta noria tan guapa que tenemos aquí y que todos podéis venir a disfrutar al parque, pero también a educaros un poquitín. Un besín a todos y nos vemos.